Bueno, creo que por fin. No sé cuántos intentos he hecho, pero ya estoy harto. Bueno, es que es bastante. Es la luz, el enfoque, el cuadro, porque tiene unos pelos parados, un relajo. Y ahorita empezaron a hacer ruido porque estaban cortando con una moladora. Pero bueno, creo que por fin ya. Ya más que estaba todos los chicos de aquí, así que tenía que estar apropiadamente las cosas dadas. Bueno, eso mi gordito. Bueno, voy a empezar. Es que es un lugar al que no quiero ir. Es un lugar en mi mente el que es una puerta que no quiero abrir. Fue traumático, fue horrible. Y recordarlo es, ya sabes lo que dicen, recordarlo es volver a vivir. Después de ese silencio tan perturbador, después de sobrevivir a eso, después de prácticamente haber entregado mi vida al destino, haber entregado mi vida ya a la suerte, y la suerte era terrible, la suerte era funesta. No puedo decir que había una esperanza de nada, porque todo, absolutamente todo era incierto, es algo que nunca había vivido en mi vida, es algo que nunca, es algo que yo nunca había experimentado y obvio ni quisiera volverlo a experimentar jamás en mi vida. Son cosas que uno solo quiere borrarlas, pero dado estas circunstancias tengo que hacerlo. Solo puedo describirlo como despertar de la pesadilla. Me encontraba completamente aturdido, me encontraba desorientado. Era como estar viviendo algo tan irreal. Todo era incierto, todo no daba crédito a lo que había pasado en realidad. A pesar que estaba por amanecer, todavía se me permanecía bastante oscuro. Había muchísimo frío. Yo tenía mis manos congeladas, mis manos estaban completamente azules porque en la avalancha había perdido mis guantes. Estaba enterrado hasta la cintura. Eh, como estaba, pues lógicamente tenía que desenterrarme, me empecé a desenterrar. No podía ver, veía solamente una bruma blanca. Distinguía formas, pero no distinguía colores, no distinguía quién estaba al lado mío. Solo vi que estaban cuatro bultos a mi lado y hacia arriba todo se veía funesto. Era un paisaje completamente irreal, un paisaje de escombros de hielo y todo era blanco. Solo podía ver blanco, tenía una ceguera blanca. Me acordé de Saramago en ese momento. Inmediatamente traté de desenterrarme. Y como dije, ese silencio tan perturbador que hubo, esos breves segundos de silencio, pues se convirtieron en gritos, se convirtieron en desesperación de las personas que estaban al lado mío. Pero finalmente esos gritos, esa desesperación, ese movimiento que lograba divisar, era positivo porque me decía que estaban con vida, ¿no? Entonces, inmediatamente me logré liberar de la nieve. Eh, me fui acercando uno por uno a las personas que estaban junto a mí. Junto a mí estaba Vanessa. La logré desenterrar. Tenía una cortada bastante fuerte en el brazo que no la podía divisar porque estaba por esta zona, entonces no le podía levantar porque estaba, por supuesto, con sus capas y le chorreaba por la manga bastante sangre, pero yo no podía hacer absolutamente nada porque tenía las manos congeladas. Lo único que pude hacer es desenterrarla y tranquilizarla porque ella solo balbuceaba, decía mami o mi mamá o algo así, no recuerdo bien, pero
sus ojos, su desesperación, su rostro era... es- es- un poco más atrás estaba César. Estaba César, igual le logré desenterrar las piernas, decía que le dolía muchísimo el pie y pensaba que tenía alguna extremidad rota. Y un poco más atrás estaba Edgar. Él se quejaba del dolor de las rodillas, le dolía mucho sus rodillas, él ya se había desenterrado por sí mismo. Y, y un poco más hacia la parte norte, digámoslo, apareció de la nada un muchacho, era un muchacho de unos 18 años, 20 años a lo sumo, y se acercó completamente desorientado, tenía sangre en el rostro que le brotaba desde la frente. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, mejor dicho, él se acercó, le dije que venga hacia nosotros, que si estaba bien, y se acercó, parecía un conejito asustado, no sé cómo describirlo, tenía un rostro de terror, de pánico, pero también a la vez como que buscaba protección, buscaba respuestas, quería saber qué pasó. Lo único que había de decirle es que se acerque a nosotros, que si estaba bien, si necesitaba algo. Y inmediatamente le vi que tenía su cuerda arrancada. Le pregunté quién era su guía y me dijo Pablo. Le dije, ¿dónde está Pablo? Porque la cuerda de él literalmente estaba rota, estaba arrancada. Y solo hizo un gesto como que no sé. Traté de buscar algún indicio que me indique dónde podría estar enterrado Pablo, porque no aparecía por ninguna parte, pero era imposible, y además que yo no podía ver, solo bastante cerca yo lograba divisar. No se podía hacer absolutamente nada. Lo que pude hacer, lo que estaba esperando en estos 2 o 3 minutos que pasaron en todo esto que les estoy contando, estaba esperando poder mover mis manos. Y lo que hice es colocarlas, me abrí mi chamarra, me abrí mi chaqueta y logré colocar mis manos de mis axilas para calentarlas y lograr tener algo de movilidad. Inmediatamente que tuve algo de sensibilidad en mis manos, lo que hice es colocarle a Vanessa un torniquete en el brazo porque le sangraba muchísimo el brazo, tenía una hemorragia un poco importante, pero se le logró controlar con el torniquete. Y inmediatamente les dije a los chicos, tenemos que movernos muchachos, o sea, les examiné extremidades, no tenían nada roto, afortunadamente nadie tenía roturas, tenían mucho dolor, posiblemente tenían esguinces fuertes, tal vez como en mi caso que tenía yo la rotura de mis costillas, pero no era algo que me imposibilitaba del todo moverme. En ese momento no sentí absolutamente nada. Sabía que tenía afectadas mis costillas, tenía una molestia ahí, pero la adrenalina me hizo actuar. Y, y si debo resaltar algo de ese momento, que mi proceder fue muy cauto. Era una situación en verdad desesperante, una situación que cualquier persona se habría quebrado. Y debo resaltar que mantuve la cordura, mantuve la calma y logré auxiliarles a todos los chicos que estaban en ese momento a mi lado. Y se escuchaban gritos hacia la parte de abajo, unos gritos angustiantes, desgarradores, pero también me daba la tranquilidad, entre comillas, de que estaban con vida. Había personas abajo, pero al final se están gritando, están con vida, pero lógicamente había que asistirles lo más pronto posible. Le entregué mi piolet a Nick, el muchacho que en cuestión que les comentaba se llama Nick. Le entregué mi piolet y le pedí de favor que vaya a auxiliarles, que tal vez alguien esté enterrado, que necesita asistencia inmediata, mientras yo les atendía a los otros chicos que estaban a mi lado. Y se fue gustoso para allá, en verdad muy hacendoso, muy cooperativo. Él no tenía prácticamente ninguna molestia, salvo que tenía una, una herida en la frente que ya le había calmado el sangrado. Y bueno, finalmente se fue. Hasta en eso pues les acomodé a mis muchachos, a las personas que estaban al lado mío, les vi si necesitaban algo, enseguida saqué de mi botiquín, tengo yo unos medicamentos bastante fuertes para el dolor,
y les di una a cada uno para que logren soportar sus heridas, porque les dije, chicos, tenemos que salir de aquí. Y es más, tenemos que ir a ayudar a las personas que están abajo, porque finalmente podíamos movernos. Así que poco a poco seguimos bajando y llegamos hasta donde estaban las otras personas heridas, que era la cordada de Helen, puntualmente. Entonces, ahí estaba Mariela y Helen estaban juntas. No le vi a Víctor, me preocupé mucho porque no le vi a Víctor. Dije, tal vez está más abajo, le enterró la avalancha. Pero bueno, como las dos chicas gritaban, estaban desesperadas, estaban hechos en una situación de casi de histeria. Eh, Me acerqué a ellas a brindarles primeros auxilios. Ninguna de las dos se podía mover. A Mariela le dolía muchísimo la cadera. Intentaba moverse y no podía. Helen estaba con su pierna completamente inmovilizada. Le dije que trate de mover un poco y me dijo no, que tiene. Ella estaba segura que tenía rota la pierna. Así que partiendo de ese punto ya sabíamos que Helen tenía que necesariamente debía ser evacuada por otros medios, no por sus propios medios, teníamos que asistirle para la evacuación. A Mariela afortunadamente logré que empiece a mover un poco sus extremidades, su pierna particularmente, y ya hasta ese punto ya llegó, retomando, y ya en este lapso de tiempo ya llegó Víctor y se me calmó completamente el corazón porque me di cuenta que todos estábamos vivos, las personas de nuestro grupo que estábamos en ese momento en la zona cero, vi que todos estábamos vivos, todos estaban golpeados, por supuesto, como no podía ser de otra manera, pero finalmente estábamos vivos y eso nos ponía en el otro escenario, en cambio ahora que era salir todos con vida. Sobrevivimos a la avalancha, pero ahora viene una parte que es muy importante, pues evacuar a todas las personas heridas, salir de ahí, porque si bien es cierto, ya hubo una avalancha importante, pues las condiciones también eran aún desfavorables. Podía haber tal vez una réplica, algún otro desprendimiento, algún CERAC, o las personas que estaban arriba, que finalmente todavía estaban en la zona de avalancha, podían soltar otra placa, soltar un cera. Había mucho riesgo en ese momento aún latente, entonces teníamos que salir a toda costa. Realmente en ese punto uno tiene que tener eh, no solamente conocimientos de primeros auxilios, sino también de cómo manejar estas situaciones, estas terribles situaciones con un tema ya psicológico, un tema un tratamiento, se puede decir, de crisis psicológica como tal, porque en un momento tuve que ponerme incluso ya, no diría agresivo, pero sí bastante firme y tajante en las actitudes de las chicas que estaban prácticamente con ataques de histeria. Entonces tuve que portarme enérgico y decirles, basta, tenemos que salir de aquí, nadie lo va a venir a sacarnos, tenemos que salir, movernos por nuestros propios medios de salir, podemos movernos, excepto Helen, o lógicamente que le tenía como que apartadita, entonces al resto de chicos les dije, vengan para acá, vamos a encordarnos, tenemos que ir saliendo, y busqué una vía de evacuación. En todo esto que les estoy contando tal vez tardaría, no sé si decir una hora posiblemente, todo hasta llegar a este punto, cuando ya estábamos listos para evacuarles, cuando ya les evalué a todos, cuando ya les di eh, sus primeros auxilios, y ya les di un analgésico bastante fuerte, que eso definitivamente considero que fue crucial para que logren soportar sus heridas, porque al final todos tenían heridas, todos terminamos con heridas. Y en ese punto ya en la arista vi que aparecieron unas siluetas y empezó a venir hacia nosotros dos personas. Se dirigieron hacia nosotros. En ese punto yo no sabía que había otra cordada que estaba más abajo. Pensé que solo nosotros estábamos ahí en la balanza, que nos había afectado solo a nosotros, y a nuestras dos cordadas y a la de Pablo. Pero hasta que llegó uno de los guías que estaba ahí con sus clientes, me dijo, Franklin está abajo, pero yo no veía a nadie porque había como una pequeña canaleta y eso se les depositó en esa parte de la avalancha. Ahí me percaté que habían dos personas que estaban abajo. Uno de ellos era Franklin con su cliente. Cuando pasó el guía, fue directamente a asistirle a Franklin, pasó otro guía también
y fue directamente también a asistir a Franklin. Ahí me di cuenta que en realidad, ahí me di cuenta que en realidad no éramos una prioridad ahí de rescate, digámoslo así. Franklin es una persona muy querida por toda la comunidad montañista, no solo en su gremio, sino también en todos los gremios de montañistas, independientes, clubes, guías nacionales, internacionales y demás. Es una persona que al enterarse pues que Franklin fue una persona de las que estaban afectadas en la avalancha, hubo un movimiento bastante importante de varios organismos de rescate. Sus mismos colegas pues hicieron lo imposible para poder entrar y sacarle cuanto antes, porque la primera información es que tenía las dos piernas rotas. Eh, Cuando me di cuenta que los guías que entraban no entraban por supuesto de ninguna manera por nosotros, supe que estábamos solos. Entonces les dije, muchachos, tenemos que salir de aquí. Afortunadamente, los chicos, y eso sí tengo que rescatar muchísimo el resto de los muchachos de nuestra agrupación, se movilizaron de un modo tan óptimo, hicieron las cosas tan adecuadas. Las personas, los más fuertes diría yo, las personas que tienen mayor experiencia dentro de alta montaña conmigo, como son Joffre, Paul y Kevin, tomaron la posta para poder bajar a asistirnos a nosotros en el rescate. Kevin se regresó mientras yo preparaba a los chicos para, retomando, mientras yo preparaba a mis chicos para que salgan, les empecé a encaminar por la huella que había hecho este guía que les comento, este primer guía que bajó, los dos primeros guías que bajaron, eh, para que sigan la misma huella y logren seguir saliendo mientras yo le asistía a Helen. Vi que venía más gente, entonces eso me dio tranquilidad. Yo tenía la certeza de que mis muchachos no nos iban a abandonar y efectivamente así fue. Poco después llegó Joffre y también llegó Paul. En verdad les, les agradezco con todo el corazón que lo hayan hecho. Y a medio camino les recibió Kevin al resto de chicos que les evacuábamos. Solamente se quedaron conmigo Joffrey y Paul para poder asistirle a Helen. Evacuarle por esa zona iba a ser imposible, no había modo, teníamos que arrastrarle prácticamente porque no podía moverse de ningún modo. Cualquier cosa que nosotros intentemos hacer en pos de cambiarle siquiera de posición era para ella un martirio. Su pierna estaba destrozada prácticamente, bueno, no físicamente, no como tal sus huesos, pero sabíamos que su rodilla había sido muy afectada. En primera instancia, ella como tiene conocimientos de enfermería, de hecho es enfermera, ella sabía que tenía una afectación muy grave en su rodilla y ella misma se ubicó bien la pierna y yo ya con este antecedente le inmovilicé completamente su pierna. Al, Al llegar Paul y Joffre, lo que hicimos es inmovilizarle y empezar a arrastrarle hasta donde estaba la otra cordada, donde estaban ya varios guías ya asistiéndole a Franklin. Uno de los guías que estaba ahí salió con el cliente de Franklin, le evacuó y también una de las clientas de uno de los guías había tenido conocimientos de médicos y bajó a asistirle. Lo único que había que hacer, la única recomendación fue que había que sacarle cuanto antes. Al momento que ya estuvimos en el punto de donde estaba Franklin, que estaba como unos 100 metros más abajo de nuestra posición, el cuadro era terrible. Él estaba como en un delirio eh, agónico, no sé, su rostro completamente desencajado, completamente desahuciado, un rostro de dolor, un rostro de angustia, un rostro de horror. Solo me miraba con unos ojos desorbitados y me dijo, ñaño, mis piernas. Y yo lo único que tiene es de acercarme y abrazarle y decirle, loco, estamos vivos, tenemos que salir de aquí, ya el resto pues vamos a solucionarlo, lo importante es que estamos con vida. Tú y yo tenemos hijos, yo voy a poderle ver a mis hijos y tú vas a poder verles a tus hijos una vez más, pero tenemos que salir de aquí, pon, pon todo de ti, te vamos a sacar. Y en ese punto ya entre los seis, porque estaban tres colegas de Franklin, estaban asistiéndole,
y yo tenía a Franklin, y yo tenía a Joffrey y Paul que estaban asistiéndome. Entonces entre los seis logramos colocarle a Franklin en una mochila que se colocó en una camilla que se elaboró de emergencia y logramos asegurarle. Mientras ellos le aseguraban a Franklin, nosotros hicimos lo propio con Helen. Hicimos igual una camilla de emergencia con su propia mochila y con la cuerda que disponíamos para poder inmovilizarla completamente y empezar nuestra travesía ladera abajo, porque era el modo más rápido, digámoslo así, y más eficiente de poder evacuarle. Y empezó la evacuación. Y esto es algo realmente indescriptible. Jalarle a una persona cuesta abajo, hay que tener mucho control. Hicimos tres líneas de tensión. Mientras yo jalaba, los dos chicos atrás equilibraban para que no se vire o para que no se vaya por la ladera, porque si bien es cierto, estábamos bajando, también tenemos que hacer una pequeña travesía lateral hacia la derecha. Entonces en todo momento tenemos que ir controlando no solamente la fuerza de jalar, sino también la tensión en el lado opuesto. Es un ejercicio bastante complicado, bastante extenuante y aparte empezó ya mi molestia de mis costillas. Yo jalaba con todas mis fuerzas y cada momento cada tensión que yo hacía era insufrible para mí porque sentía que toda esta parte tenía desbaratada y aparte yo estaba superando una lesión en mi hombro izquierdo y no podía jalar con mi hombro derecho porque acá era la mayor molestia mía. Eh, la nieve estaba tan alta, nos superaba la rodilla en algunos puntos y a pesar de eso teníamos que jalar con todas nuestras fuerzas y equilibrarle a la vez. Llegó finalmente una parte donde eh, cuando yo me impulso para dar el jalón, pisé y era un hueco de nieve y se me fue toda la pierna y todo el piolet y me caigo sobre mi propio hombro y me golpeó con el piolet en las costillas. De ese momento sentí que fue todo. Me quedé completamente sin aire, un dolor que casi me deja inconsciente de la fuerza del dolor que tuve y solo me quedé acostado en la nieve, respirando y diciendo, no, o sea, no puede ser así esto, porque tenía tanto dolor y no podía respirar, pero ni siquiera podía respirar un poquito. Sentí que me iba a desmayar del dolor, en verdad. Cuando finalmente logré tranquilizarme, empecé a respirar poco a poco. Y bueno, como que me guardé la calma, pensé, dije, no, no, tengo que salir de aquí. Tengo que salir de aquí. Me traté de incorporarme y el dolor ya era insoportable. Sabía que ya no iba a poder ayudar mucho en el rescate de Helen. Y Franklin con las personas que le estaban rescatando se encontraban tal vez a unos 30 o 40 metros adelante de nosotros. Pero nosotros estábamos en una travesía un poco lateral. Era imposible jalarle con esa calidad de nieve, solo los tres. Yo sabía eso de antemano, yo sabía que es imposible solo entre tres personas evacuar a una persona que no puede valerse por sí misma. Es, es imposible, es un acto sobrehumano. En ese momento tomé la decisión de salir. Y no es que no podía aportar ya en nada en ese momento. Mi mayor aporte era tomar la iniciativa y salir a darle el encuentro a los equipos de rescate que yo sabía que iban a ir por donde entraron en primera instancia, las cordadas a darnos los primeros auxilios, la primera asistencia, y eso les iba a tomar 2 horas. Estaba nublada la montaña, sabía que iba a ser algo que no iba a durar ni 1 ni 2 horas, iba a ser un tema de bastante tiempo y necesitábamos este tiempo acortarlo. Así que dije, mi mayor aporte en ese momento era dejarles al mejor recaudo que se pueda y salir lo más pronto posible para poder orientarle a los cuerpos de rescate y asistir desde el refugio. Pero eso ya fue otra situación mucho más complicada.